La Sudeste. Mucho más que una radio. Un punto para encontrarnos. Ayer informábamos sobre un hecho que es muy llamativo. Lo contaba en realidad María Aurelia Castelo en su informe. Dos veteranos, dos combatientes de Malvinas, de Montebuey y uno de Pose, van a ir próximamente, en un par de meses aproximadamente, a las Islas Malvinas. Un lugar, porque no solamente para todos nosotros, sino especialmente para ellos, es muy especial porque lo que se vive en una situación como esa es realmente único. Gerardo Marani es el posense que va a tener este privilegio. Pero esto se hace gracias a las gestiones, al trabajo de una agencia, una empresa de viajes que tiene origen en Montebuey, pero que también está aquí en nuestra localidad, que es Gen Viajero. Y atrás de todo, siempre atrás de estas cosas hay una historia más profunda. La estamos descubriendo ahora. Recién en la charla, antes de la nota, con nuestra entrevistada, asomamos una puntita de la historia. Está con nosotros Belén Casiamani. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Responsable de Gen Viajero. Y el dato, tengo que darlo, el dato anecdótico. Es una de las primeras reinas de la fiesta de la siembra directa y la primera de Montebuey. ¿Es así, Belén? Sí, allá por el año... No digas lo qué año porque mucho, te van a sacar la edad. No. Y si bien estás muy bien por la edad que tenés, a veces uno no quiere decirlas. No, hay que llevarlos con orgullo. 40 Eso. años. 40 años. Sí, hace como 23 pasó esto que estás contando. ¿No parece de 30, Marcelo? Realmente. Bueno, ¿cómo me miman? Felicitaciones. Gracias. Y con 4 hijos, además. Esto es toda como una prole. Una cucarda que hay que colgarse. Obvio. Bueno, contanos cómo nace, primero, cómo va a ser el viaje, cómo nace la iniciativa, qué rol juega Gen Viajero en esto. Bueno, la historia, si bien es un poquito larga, te la resumo. Contala, usa el tiempo que sea necesario. Bueno, en el 2017 creo que fue, allá por los inicios de la agencia en Montebuey, me vengo a Pose, porque la historia nace acá. A ver. Me vengo a Pose, a la casa del Paya Marani, que todos lo conocen con su familia, a entregarles unos vouchers de otro tipo de viaje. Me invitan a asadito de por medio. Le entrego los vouchers, charlamos y cuando me estaba yendo ya asomada a la puerta me dicen, si alguna vez haces algo a Malvinas, avísame, me dice Fabri. Así, te me lo la tiró en como... la puerta. Al día siguiente, por Montebuey, en la agencia, pasa la esposa de uno de estos dos veteranos que van a viajar y se llevaba también un voucher de otro viaje, se va, vuelve a abrir la puerta y asomada a la puerta me dice la misma frase. No y me dije, digas. yo en las casualidades no creo. Esto es un llamado de atención. Y estuve un año y pico llamando por teléfono, buscando información. No había absolutamente nada de información de cómo llegar a Malvinas. Estamos hablando de 7 años atrás. Exactamente. Durante un año yo, la primera hora que abría la agencia, me dedicaba a buscar información. Y en el 18 de abril del 2018 cumplía los años el otro veterano que ahora va a viajar, Víctor. Y ese día me responden un mail. Había encontrado un blog. Un año te llevó. Un año. Me había encontrado un blog de un chico que anda con su moto por el mundo y había viajado a Malvinas. Pablito el Viajero, seguramente mucha gente lo conoce de redes. Sí. Pablito. Donde él cuenta que había ido a Malvinas y al pie de su blog ponía 2 teléfonos y 2 direcciones de mail. Mando mail a uno y me responde ese día, con toda la explicación de cómo hacer para llegar, costos, todo resuelto tenía ahí. A partir de ahí, obviamente, empezamos, les aviso, con los veteranos de guerra de Montebuey, yo tengo una relación de años, son de la clase de mi mamá, así que imagínate que, bueno, nos conocemos de toda la vida, como en todo pueblo. Los llamo, les cuento, y enseguida se entusiasmaron. Organizamos para viajar en febrero del 2019, íbamos a ser 12 personas. En aquel momento eran los veteranos de Montebuey, que había 4, algunos de Pose que se iban a sumar, creo que el Paya en aquel momento había dicho que sí, no recuerdo bien cómo era, sí. Y un par más. Y a esto se sumaba el equipo del canal de Montebuey, que sí. Iba a ir a hacer un video, sí, un documental, esa es la palabra. Cuando teníamos todo armado, todo decidido, voy a emitir los vuelos y me encuentro con que no había vuelos suficientes para el mes de febrero del 2019, que era cuando queríamos viajar.
Yo inexperta en aquel momento, recién arrancando con la agencia hacía 2 años, había cosas que todavía no se manejaban como ahora y también los tiempos van cambiando. Menos conectividad también. Sí, y había cometido el error de emitir los vuelos de Córdoba a Río Gallegos, que es de donde salía el vuelo a Malvinas, y dejé pendiente de emitir, porque los había pedido, los de Malvinas a Gallegos. Cuando me avisan que no había suficientes lugares y les planteo, me dicen, no, bueno, por una cuestión de fechas laborales y demás, lo dejamos para febrero del año que viene. Y me quedé con todos los vuelos emitidos. Un año esperando ese momento. Me quedé con todos los vuelos de cabotaje emitidos, que tenía que afrontar el costo y ni me animé a decirles en aquel momento. ¿Y lo tuviste que pagar vos eso? En aquel momento sí, ellos nunca se enteraron, yo nunca se los dije. Con este gasto, que en aquel momento el vuelo de Córdoba a Gallegos era más caro que el vuelo de Gallegos a Malvinas, yo tomo la decisión de, para no perder este contacto que tanto tiempo me había logrado llevar a cabo, decido viajar sola. ¿Te fuiste vos? Y me fui en marzo del 2019, la primera vez sola. Y bueno, caigo a la casa de quien iba a ser mi guía en ese momento, quien hoy es mi marido, Fernando. Ahí conozco a Fernando. Acá viene la historia de amor. Sí, ahí empezamos a mezclar un poco, pero bueno, para contarte bien cómo pero viene. Está muy bien, contala que me encanta. Así que bueno, yo llego a Malvinas, lo conozco personalmente a Fernando, con quien habíamos estado hablando por teléfono todo un año, pero nunca me había fijado ni la foto del WhatsApp. ¿Fernando malvinense? Es chileno él. Él es de Punta Arenas originalmente, pero vivió 10 años en Islas Malvinas. Mirá. Ya llevaba en ese momento 9 años viviendo ahí. Había formado familia, se había separado, tiene un nene que hoy tiene 13 años, nacido ahí, isleño. ¿Malvinense? Sí. Wow. Y por parte de la mamá, la mamá de Ricardo es 5ª generación de isleño. Sus antepasados habían llegado 5 generaciones atrás, todos nacidos ahí. Como pasa mucho. La mamá del hijo de tu actual pareja es malvinense de nacimiento y de 5 generaciones. Sí. ¡Guau! ¡Qué vínculo! ¡Qué fuerte esto! Sí, es una historia linda. Y después, bueno, hay un montón de aristas que podemos hablar horas, pero no me quiero extender tanto. Dale, volvamos al trámite del viaje, que se frustró en aquel momento. Yo viajo sola, me vuelvo con un montón de información, con un montón de contactos. Fernando me presentó a todos los operadores turísticos de la isla, empecé a hacer contactos con todos, y ahí empieza un poquito el movimiento con Malvinas. Paro acá, abro un paréntesis. Primera vez tuya en Malvinas. Sí. Supongo que habrás ido algunas otras veces ya. Sí. ¿Cómo fue esa sensación de ese momento de llegar a ese lugar? Vos tenés vínculos tenés familiares que me decías que... No, amigos son. Amigos, Sí. amigos que han estado en Malvinas. Yo creo que para cualquier persona de este lado del continente es fuerte. Vos me preguntás y revivo en el estómago lo que sentí al llegar. Es fuerte, es llegar a un lugar que uno pensó, imaginó tantas veces, lo dibujamos tras un manto de neblinas y después... El viento, nos imaginamos un montón de cosas, Sí. pero es tu imaginación. Sí, totalmente. Después yo llegué aparte en marzo, en un veranito que hubo en ese momento, que normalmente hace frío, es cambiante el clima, es bastante hostil el sur, como el Es sur clima nuestro. seco, clima bien ventoso, frío. En el mismo día podés tener las 4 estaciones, básicamente. ¿Ah, sí? Es súper cambiante. Me tocaron unos días muy lindos, hasta el final que se me canceló el vuelo y me quedé un par de días más. Mi primera estadía fue de 3 días más de lo previsto porque el vuelo no podía salir no podía entrar a la isla en realidad para recoger pasajeros por las condiciones climáticas, sí. Bueno, ahí cerramos el paréntesis de ese primer viaje. Algún día lo podemos contar más. Sí. Ahí tomaste contacto con todos los operadores, con todas las... Sí. Hiciste la llegada, digamos, el vínculo con Malvinas. Sí. ¿Cómo siguió después la historia con los combatientes? Bueno, la idea cuando volvíamos, se venía el 2 de abril porque yo viajé en marzo. Claro. Ya estaban todos los preparativos hechos en Montevideo. Se grabaron programas para que queden con todo el relato de lo que yo había vivido y demás, pero en el medio fallece un excombatiente, Rito. Sí. Rito Gauna. Rito Gauna, sí, él falleció durmiendo, nos enteramos la noticia así, fue de golpe, fue algo totalmente imprevisto. A pocos días de cumplirse el 2 de abril. El 24 de marzo Claro. falleció Rito, sí. Claro. Yo había llegado el 19, 20 de Malvinas. Con las ganas de contar. Me quedé con todos los regalos que le había traído postales firmadas, piedras de donde había estado él. Yo fui a recorrer los lugares donde ellos me explicaron que habían estado. Y bueno, quedamos con todo ahí. La verdad que fue una noticia que
que nos partió al medio a todos. Sí, y golpeó obviamente mucho. Me acuerdo con Gabriel, venía siempre, Sí. trabajábamos juntos y me contaba que lo duro que fue en Montevideo ese... sí, fue durísimo porque fue algo totalmente imprevisto, nadie esperaba una cosa así, no es que venía transitando, fue algo así de golpe. Y bueno, obviamente no se tocó más el tema de Malvinas. A todo esto, bueno, yo con el pasar los meses empecé a ir y venir a Malvinas, empezamos una relación a distancia con Fernando y él en enero del 2020 ya viene y se instala acá. Ujú. Deja todo armado, su equipo de trabajo, porque él se dedicaba a eso, y veníamos con todo un proyecto bastante grande de traer Malvinas al continente, a que todas las agencias puedan tener la información que yo no había tenido en su momento y Claro. demás, y bueno, pasa la pandemia. Ah, 3 años 2020. cerrada en la isla. 3 años el aeropuerto cerrado. Imagínate el contexto familiar, que Fernando tenía a su hijo allá, 3 años sin verlo. ¿Cómo fue eso? Terrible. Fue terrible, con una muy mala conectividad que tiene la isla. Ujú. Ahora se está empezando a querer abrir un poquito, pero en aquel momento era muy difícil pensar en hacer una llamada por teléfono siquiera. Ni siquiera teléfono. No, porque desde Uy, acá lo dramático que debe fue ser horrible, sí. Por Messenger, tratando de contactarse. Bueno, es toda una historia que lo ha vivido mucha gente, pero bueno, Sí. acá se potenció por ser un lugar aislado, básicamente. Y bastante atrasado en lo que es tecnología. Ujú. Pero bueno, se vuelve a abrir todo post pandemia y ahí ya empezamos a retomar de lleno el vínculo y empezamos a hacer enlaces con otras agencias. Nosotros somos parte de Grupo GEA, que es un grupo empresarial, básicamente, que nuclea muchas agencias del país, y a raíz de este acuerdo empezamos como a distribuir nuestro producto. Así que bueno, empezó a ser, no es un destino masivo, obviamente, No, claro. pero se mueve mucho más de lo que el inconsciente colectivo cree, porque va más allá de la visita de veteranos. Sí, claro, exactamente. Uno tiene la idea de que solamente van los veteranos. No, es Pero es un destino. lugar, un destino turístico, si se quiere también. Tenemos gente que sí, tenemos gente que va porque conoce toda la Argentina y le falta solamente Malvinas, Claro, la Argentina. claro. Tenemos muchísimos extranjeros llegando, ni hablar del tema de cruceros que mueven entre 80 y 100.000 personas por año, por temporada. ¿A Malvinas? Sí, los cruceros que recalan en Malvinas están bajando entre 80 y 100.000 pasajeros por temporada de octubre a marzo. No solo argentinos. No, de todo el mundo, de todo el mundo. Aparte, Malvinas, más allá de todo, es la puerta de entrada a la Antártida. Claro. ¿Cómo son los isleños con los argentinos? Con los turistas en general y con los argentinos, ¿hay alguna especie de encono? Yo te voy a contar en base a mi experiencia. Sí, eso te pregunto. Yo he ido 4 o 5 veces, ya no recuerdo bien, pero 4 o 5 veces he ido. Jamás he tenido ningún inconveniente con nadie. Yo creo que también va en base a la actitud que lleva uno, porque hay que entender una cosa que acá todos nos perdemos de vista. La guerra fue entre Argentina y el Reino Unido, pero el escenario de la guerra fue Malvinas. O sea, un pueblo que hoy tiene 3.500 habitantes. Esa es toda la Esa población es de toda Malvinas. la población civil de todas las islas. Son 600 islas Malvinas. Claro. Nosotros tenemos en la cabeza las dos grandes, son 600 islas, es un archipiélago. Y hay 3.500 personas civiles y otro tanto igual de militares, porque el aeropuerto de Malvinas es una base militar de la OTAN, no es un aeropuerto comercial. Claro. Después de la guerra se reforzó esa presencia que antes no estaba, había solamente un destacamento de Royal Marines y obviamente después del 82 eso se reforzó todo, la OTAN puso su base ahí. O sea que en todo ese territorio, porque es grande, tiene la misma población de Inriville, más Claro, o menos. sí. 7.000 habitantes. Y tiene un solo pueblo como tal, que es Puerto Argentino o Stanley, como le dicen ahí, y después hay muchas estancias de extensas dimensiones, 600.000 hectáreas. Y el turista, dejemos de lado el combatiente, que Sí. va porque tiene un vínculo muy particular. Voy yo turista, Marcelo, cualquiera de nosotros. ¿Qué encontramos en Malvinas? Vendeme un viaje. Malvinas es un museo a cielo abierto y es un páramo de todo lo que el color. A mí me llamó la atención el color. Yo me imaginaba un escenario en blanco y negro cuando fui. Claro, imaginamos algo Es lúgubre, increíble. triste. No, es totalmente. Son playas de arenas blancas con un mar turquesa, pero helado. Claro. Llenas de pingüinos las playas. Es una belleza, ya me estás pintando Es muy un... lindo. En Malvinas hay 5 especies de pingüinos y está la colonia de albatros más grande del mundo y está la segunda colonia de pingüinos rey más grande del mundo después de las Georgias en la Claro. Antártida.
todo lo que es fauna y flora, cormoranes, delfines, lobos marinos, elefantes marinos, guepardos marinos, se puede hacer kayak con los delfines dando vuelta, dependiendo de la época en la que uno va. Yo he ido a playas nevadas, turquesas, llenas de pingüinos, y los pingüinos mezclados con las ovejas. Es como loco todo. Y cuando te decía de museo a cielo abierto, porque tenés todo lo que es los vestigios de la guerra del 82, que es la más reciente, pero tuvieron en el ámbito de la Primera Guerra Mundial, estuvo la famosa batalla de las Falklands, que se llamó entre alemanes y británicos. ¿En Malvinas? Sí, en la Primera Guerra Esa Mundial. parte no la conocía. Nadie sabe de esas cosas. Fíjate vos, si uno se pone a pensar, la guerra se le declaró a una potencia mundial bélica que ya conocía el territorio y tenía mapas. Claro. Porque habían ganado una batalla a los alemanes Una ahí. inconsciencia total. Bueno, Vos chiquitito, querés ir a pelear con el grandote en la casa del grandote. exacto, eso fue. Y aparte, antes de la construcción del Canal de Panamá, los barcos tenían que dar la vuelta por el estrecho. Claro. Entonces, hay un montón de barcos hundidos ahí. Que Y por hay un esto era montón de historia especie marítima. Una especie de parada. Era una Malvinas. parada, sí. Y un montón de barcos que naufragaban ahí. Hay muchísimos naufragios. Y en los viajes que hacen, los viajes turísticos, estos 100.000 personas que viajan, 100.000 me dijiste por año. De crucero te dije En eso. crucero solamente. Solo de crucero. ¿Hay un recorrido, un itinerario? ¿Se conoce esto? ¿Es parte No. de la oferta turística de Malvinas? Lo que pasa es que acá hay un error de percepción que justamente viene de la mano de que había muy poca información. La gente normalmente, la forma de llegar a Malvinas era a través de los cruceros. Claro. Los cruceros sí recalan por clima, solamente un par de horas. Entonces la gente o llega a hacer la excursión a Volunteer Point, que es la pingüinera más grande de Pingüinos Rey, o el que es de argentino o latino puede ir al cementerio argentino. No te da mucho más que para eso. Compra un souvenir y pega la vuelta. El pueblo es muy pintoresco, es chiquitito, se lo puede caminar simple, pero en el crucero no se aprecia todo esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, muchos fotógrafos que viajan, que no se queda en Puerto Argentino, recorre varias islas. Tenés, por ejemplo, la isla Pebble, que es una isla blanca llena de piedritas que se usan para hacer collares, está llena de pingüinos rockhoppers, y ahí están todos los vestigios de la aviación. Porque como está del otro lado del lado más canal, lejano, yendo desde aquí. si vos ves, es difícil en Sí, la sí, radio la ser imagen. gráfico, pero uno tiene la gran Malvina y la Sí, Soledad, sí. y cuando los aviones cruzaban de un lado al otro para atacar a los barcos británicos que estaban en el estrecho de San Carlos, salían del aeropuerto local, bombardeaban el estrecho y muchos que resultaban heridos o alcanzados por proyectiles se eyectaban del otro lado. Del otro lado de la isla. Y ahí hay muchísimo vestigio de aviones, sobre mira. todo. Sí, sí, sí. Sí, te estoy hablando de... Estoy asombrado Hay un porque todo montón. esto no lo conocemos. ¿Y cuánto dura un viaje a Malvinas como este que van a hacer ahora los veteranos o que puede hacer cualquiera de nosotros? ¿Cuánto es lo ideal que hay que quedarse para conocer todo esto? La respuesta no es que sea la ideal, sino que es la única forma. Ah. Hay un solo vuelo comercial que ingresa a las islas, que es un vuelo de la TAM, que sale todos los sábados desde Santiago de Chile, hace una parada en Punta Arenas, Chile, y de ahí cruza a Malvinas. Y una vez al mes, por esto viene por un acuerdo de uso de espacio aéreo, una vez al mes, que es el segundo sábado de cada mes, el vuelo hace una parada extra en Río Gallegos. Y desde ahí es donde tomamos el vuelo nosotros con nuestros pasajeros por una cuestión de costos Sí, sí. y de logística. Es más fácil llegar a Desde Río Río Gallegos. Gallegos que desde Punta Arenas. Sí, si no hay que ir directamente a Santiago, ya los costos se elevan muchísimo. Ese vuelo desde Río Gallegos es una vez por mes. El segundo sábado de cada mes. Viene a... Va a Malvinas y el tercer sábado regresa. Una semana. Una semana. Entonces, esa es la estadía que nos obliga a hacer. Claro, no en hay otra Malvinas. chance. No hay otra chance. En el año 2019, ese año que yo viajé, en noviembre, se inauguró ese famoso vuelo que iba de Sao Paulo a Malvinas, que es Sí. una ruta aérea que yo estimo que pronto va a volver. Y con el mismo acuerdo, se hacía una parada el segundo miércoles de cada mes en Córdoba. Ah, qué bueno. Entonces, eso nos permitía Córdoba, jugar. Malvinas. Córdoba, Malvinas. Guau. Sí. Ese vuelo se alcanzó a hacer de noviembre a marzo. De hecho, el último vuelo que hubo fue el que logramos cuando cierra la frontera argentina por la pandemia. Por la pandemia, cuando se anuncia, nosotros nos había agarrado, teníamos 25 pasajeros nuestros allá y había más gente, obviamente. Ah, tenías un viaje, un curso. contingente en Malvinas. Habían ido ese sábado y
el viernes siguiente cerraba la frontera, entonces el vuelo de Malvinas iba a salir, pero iba a llegar a Chile y la gente en Chile no iba a poder volver a Argentina. Así que gestionamos con LATAM en aquel momento y nos permitieron subirlos al vuelo de Córdoba y volvieron por Córdoba. Pero tuvieron una estadía más corta. Fue el último, ya no volvió. ¿Tu empresa o la de ustedes le regaló el viaje a los veteranos de Malvinas? ¿Es así? ¿O una parte? A los veteranos de Montevideo. Sí, nosotros teníamos... ¿Por qué este gesto? Por un poco por esta historia que te cuento. Nosotros teníamos como una deuda con ellos, no solamente de estos últimos 7 años, sino desde hace mucho tiempo. Gracias a ese viaje, yo conocí a quien hoy es mi marido, el papá de mi hijo más chiquito, y esa idea siempre estuvo dando vuelta entre nosotros. Y el año pasado, cuando empezamos a planificar los festejos de los 10 años de Gen Viajero, estábamos pensando en un festejo grande, y en aquel momento se quema el cuartel de los bomberos de Montevideo, que estaban por festejar su aniversario, y se quemó. Sí. Y es como que eso nos hizo un clic y dijimos, uno va a destinar cierta cantidad de dinero a un festejo de una noche, que si bien nuestros pasajeros se lo súper merecen, por ahí hay otras necesidades que uno se pierde de vista. En esta vorágine del día a día uno mira muy su metro cuadrado. Y en aquel momento eso nos hizo ruido y dijimos, ¿por qué no hacer algo que le cambie la vida a alguien? Entonces, Fernando fue más que nada el de la idea y dijo, a ver, tenemos a Norberto y a Víctor, que después no se tocó más el tema. No sabíamos en qué condiciones estaban ellos. Después de aquel viaje frustrado. Claro, cuando pasa lo de Rito, ya nunca más nos animamos a tocar el tema. En el interín, otro de los excombatientes de Montevideo volvió, Javier. Él había estado en la Gran Malvina, había estado en Fox Bay, Bahía Fox o Bahía Zorro, que le dicen, y él volvió con sus compañeros. Hay una zona que es difícil de llegar, porque ahí sí abiertamente como que no quieren mucho que vaya el argentino, y nosotros conseguimos los permisos, y el primer viaje que hicimos con los permisos estos que conseguimos lo hicieron ellos, que fue con un veterano de acá de Idiazábal, creo que era, y el otro de Marco Juárez. Así que había quedado pendiente eso, y bueno, empezamos a hacer un poco de números y demás, y dijimos, bueno, vayamos por ahí. Hagamos un esfuerzo. La Municipalidad de Montevideo está colaborando también con una parte del viaje. Cuando se lo planteamos a Mariano, enseguida nos dijo que sí. Y bueno, surgió así de hablar con ellos, y enseguida dijeron que sí también, y ya está todo listo en realidad. Y ahí se suma el Paya, porque ellos son familia prácticamente, y se suma otro veterano que fue compañero de trinchera de Víctor, Ricardo Guillén, de Oncativo, me parece que es él. Pero queda abierta una puerta, un canal para que otros veteranos y otras personas que no somos veteranos podamos ir alguna vez también. Sí, en realidad Malvinas se puede ir, no tiene mayores restricciones que lo que cuesta el viaje, no hay más que Consultas en Gen Viajero, ¿cierto? Sí, sí. Última, después te voy a proponer más adelante viajar juntos, alguna especie de encuentros más habituales para que nos lleves de viaje a algunos lugares. Vamos a ver cómo lo planteamos en radio, porque no es fácil sin la imagen, pero ya le vamos a encontrar la vuelta. Antes de eso, ¿por qué Gen Viajero? ¿Por qué se llama Gen Viajero? ¿Y por qué en Pose? ¿Por qué llegaste a llegar a una Pose? Yo ya ahora, si te tengo que decir a ciencia cierta cómo surgió el nombre del ¿No te Gen acordás Viajero, más? no, bien, un poco haciendo alusión a esa necesidad interna que por ahí te surge de viajar y de dónde viene. Hay un gen que se llama el Gen Viajero, que ahora no me voy a acordar el nombre del gen, pero existe, hay un estudio hecho. Biológicamente hablando, digo. Sí, hay un gen que tiene un nombre específico, que te mentiría si te lo digo ahora, pero que se le llama el Gen Viajero, que es como el que da esa sensación y esa necesidad. Que algunos lo tendrán más desarrollado, otros menos. Exacto. Para algunos es como una necesidad. Tenemos una compañera que hoy no vino, que dice que ella no le gusta viajar. Pasarse 3 o 4 horas arriba de un auto la cansa mucho, así que no viaja. Mira. Viaja muy poco. A mí me llama mucho la atención, porque yo soy... todo lo contrario. Lo mío pasa como una adicción ya, es como que necesito tener siempre otra cosa planificada. Un próximo viaje planeado. Sí, porque si no es como que estoy inquieta, pero bueno, todas las opciones son válidas. No tendrá ese gen desarrollado nuestra compañera. No, va a haber que inyectarle algo para que lo desarrolle a la compañera. Bueno, ¿y cómo les ha ido? ¿Por qué Pose y cómo les ha ido? En Pose, porque, bueno, gracias a Dios hay muchísima gente de Pose que nos viene acompañando ya hace un tiempo. Y por ahí charlando con nuestros pasajeros de Pose, siempre nos dicen, me demoré en cerrar porque si bien estamos cerca es un poco de fiaca, ir hasta allá, los horarios. Siempre fuimos flexibles con la gente de Pose con los horarios. Hemos atendido gente después de cena porque entendemos que tienen que cerrar su día y demás.
Y dijimos, acá estamos dándole un servicio que podría ser mejor. Bien. Y si estamos allá, al alcance de la mano de ellos, les solucionamos el tema de tener que viajamos nosotros. Y la verdad que hemos sido muy bien recibidos acá en la localidad. A mí Pose me gusta mucho. Es un lindo pueblo. Sí. Venite a vivir a Pose. Tengo el Aunque vos corazón sos- repartido. A ver, tengo mis hijos allá con arraigo ya. Sí, aparte vos sos un emblema en Montevideo también. No tanto así. Fuiste reina de la asamblea. Digo, más allá de reina o no reina, la asamblea directa identifica a Montevideo. Sí. Y vos sos un personaje en la asamblea. Pero no, te queremos mucho, ¿verdad? Ustedes, acá viste que hay una rivalidad que entre Pos y ¿Vos decís? Montevideo, que el fútbol. No, el el fútbol. Pero ¿quién no tiene Matienzo algún complejo por ahí siempre Claro. han sacado chispados, pero ¿Quién qué no tiene un lindo. familiar, un amigo, un conocido? ¿Quién no fue de joda a Montevideo o de Montevideo a Pose? Venimos nomás nosotros para acá que ustedes para Vamos allá. bastante para allá también nosotros. ¿Sí? ¿eh? Yo vengo mucho para acá, a mí me gusta. ¿Sí? Sí, a mí me gusta la noche de Pose. Sí, es linda. Sí, En Montevideo nos gustan los bailes, hay muchos, son más populares que los nuestros ahora. Pero viste que Hay somos muy parecidos, vos que conocés los dos lugares. En cuanto a cultura, costumbres, todos venimos Todos, sí, es la muy mayoría similar. de inmigrantes italianos. Sí, sí. Somos muy parecidos. No, son pueblos hermanos. Yo creo que esa rivalidad es una cuestión solamente futbolística y Sí. que ahora quedó Folclórica. la rivalidad linda también, porque hace muchos años atrás yo me acuerdo, he venido a la cancha de Complejo, yo era de chica, iba más a la cancha, lo seguía por ahí a Matienzo, después yo no soy muy amante del fútbol en realidad. Lo acompañaba a mi papá y he visto Hemos visto cosas feas. Yo cada también. revuelo, he visto cosas- cosas vergonzosas hemos visto. Bueno, pero yo creo que fuimos evolucionando. Y ahora Sí. pero es lindo. A ver, Y dos localidades que han crecido muchísimo. Sí, sí. Me parece que son pueblos modernos, cultural y económicamente también. Y me parece que eso tenemos que cuidarlo también. Sí, son lindas localidades. Pose es más grande que Montevideo también, hay más gente, Sí, que eso es un una poco realidad, más. un poco más grande. Tienen mejores cosas en algunos aspectos, en algunas otras otras mejores cosas. ustedes. Tampoco se trata No de com- ser, no quiero no- comparar, no porque las compitamos. comparaciones son odiosas. A mí me gustan los dos, pero Pose Sí, me sí. gusta mucho, de verdad. Mucho, Bueno. mucho, de verdad. Bienvenida, Pose. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Belén y Fernando, ¿es tu pareja? Sí, Fernando. Te Muy quiero bien, malvinense, un el chileno. El chileno de Malvinas. O sea, en el mundo de Malvinas lo conoce. Te quiero contar, solamente antes de extenderme mucho, pero te quiero contar un poquito más con respecto a Malvinas. Nosotros ahora, el 29 de septiembre, Sí. vamos a estar en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo. Nos convocó FAEBIT, que es nuestro organismo máximo a nivel nacional. Tenemos un auditorio guardado que es ¿Dónde como es? en Buenos Aires. Que en el mundo del turismo, si hay algo máximo a lo que podemos aspirar es a ir a la FIT no de visita, a ser Como si, protagonistas. no sé, en el campo vas a la rural de Palermo o a la Agostiva. Es como si un productor de Pozo de Montevideo lo llamaran para ir a la rural a dar una conferencia a otros productores, por ejemplo de algo, Qué por ser bueno. ejemplo de ¿Y algo. ustedes Así que van a exponer? vamos a exponer sobre Malvinas como destino. No es venta ni mucho menos, es una capacitación a colegas y a toda la rama del turismo en distintos estamentos sobre lo que es Malvinas, justamente para seguir un poquito masificando esto. ¿Cuándo es esto? Esto va a ser el lunes 29 de septiembre. Ah, Y el viernes, creo que cae el 26 de septiembre, me convocaron, hay una confederación de familiares de caídos, porque acá hay toda una cuestión que no se nombra, que son los familiares de caídos. claro, nosotros hablamos mucho de los veteranos. De los que tenemos veteranos. la suerte de tenerlos acá, Sí. pero hay muchos que quedaron, más de 1000 personas. Muchísimos. Y toda esa gente que por ahí está un poco olvidada de todo, hay un montón de organizaciones y hay una confederación de familiares de caídos que van a hacer un evento de mujeres relacionadas al mundo de Malvinas, y ahí también voy a estar exponiendo el día 26 en Gualeguaychú. Y por otro lado, a raíz de esto que está pasando en Montevideo y demás, un llamado, no a copiar, ni mucho menos, ni uno no trata de ser ejemplo de nada, pero un llamado a todas las localidades de la zona. Si uno se pone a pensar cuántos veteranos de guerra tenemos en cada pueblo. Casi todos los pueblos hay. En casi todos los pueblos hay, pero tampoco son tantos. De dejar de esperar, porque uno le echa siempre la culpa a lo público, ¿sí? A que el Estado en distintos niveles haga cosas, y a veces no se puede simplemente, o a veces no surge la idea, O hay otras prioridades. o hay otras prioridades más urgentes, si se quieren, Sí. pero que tenemos
tenemos la bendición de estar en la misma época donde ellos están vivos. Ellos son historia. A ver, en algún momento ellos van a ser parte de los libros de historia. Son héroes vivos. Son héroes vivos. ¿A quién no daría algo por sentarse a tomar un mate con San Martín y que te cuente cómo fueron las batallas? No me hables. Bueno, y ellos están ahí. Y a veces se los recuerda solamente el 2 de abril. Nosotros acá como sociedad tenemos una deuda. Vos dijiste, no conocía lo que me estás diciendo. Bueno, hay una deuda educativa, para empezar. Sí. Nuestros hijos, yo tengo 4 de distintas edades, no tocan la guerra de Malvinas en la escuela. Bueno, el 2 de abril, la canción y chau. Belén, desde hace 10 años se recuerda un poco más Malvinas. Antes estaban escondidos. Los escondieron debajo de la alfombra. Sí. Sí, llegaron sí. de noche. Y yo hablé tengo la suerte de hablar y conocer un montón de veteranos. Son ellos los que tienen que decir cómo lo sienten, no me corresponde a mí. Pero si yo te puedo transmitir lo que me han contado, hay un montón que sintieron que la gente sentía vergüenza de ellos. Acá nos lo contaron varios. Llegaron, no había nadie esperándolos. No. Nadie. Hemos recibido a futbolistas, a un montón, y no hemos recibido a nuestros héroes de Malvinas. Y el 2 de abril los paseamos como figuritas por todos los colegios para que cuenten 2 líneas, porque es lo que les da el tiempo de un acto. ¿Y cuánta gente se tomó el tiempo de decir al que sea? Te nombro al Paya porque al Paya lo Vení, quiero. contame que... Paya, ¿tenés 10 minutos, tomamos un mate, tomamos un café? Contame cómo viviste vos la guerra. Tal cual. Yo me animo a decir que cualquier veterano agradecería sentir que se interesan, porque acá hay tantas guerras como veteranos, cada uno vivió la suya. Claro. No hay una sola guerra. Y hay una cuestión de deuda social y todos lo dejamos para después. Entonces, empecemos a plantear, hay un montón de provincias que ya tienen proyectos de ley o leyes que dicen y dictaminan que determinada cantidad por año tienen que volver. ¿Por qué no copiamos esas cosas buenas? ¿Por qué a nivel local tenemos instituciones fabulosas en todos los pueblos? Sí. Yo acá todavía no conozco tanto el nivel institucional, pero hablo por Montevideo, que acá me imagino que es Espejo, es lo mismo. Tal cual. Tenemos instituciones maravillosas y gracias a Dios con recursos. Sí. ¿Por qué no se hace una movida y decimos, bueno, ¿cuántos veteranos de guerra tenemos en Pose? ¿5, 6? Sí. Bueno, 1 por año. Claro. 1 por año. Nos juntamos todas las instituciones y donamos el viaje. Estamos hablando de un número que si bien es alto, no es inalcanzable. Pero donamos para las escuelas, para los bomberos, para tantas que también cosas es válido. útiles y válidas. Sí. ¿Por qué no un Una vez poquitito al más? año, un veterano que vuelva a Malvinas. El reconocimiento en vida, porque después le ponemos una calle, cuando ya no están, y se agradece. Ujú. Pero el reconocimiento tiene que ser en vida. Sí. O sea, son héroes nacionales. Ellos y los que quedaron. Los que quedaron allá. Los que quedaron allá. Belén, me conmoviste, me parece que conmoviste a un montón de gente, porque la idea era hablar del viaje y nos llevaste a reflexionar de un montón de cosas que tal vez están en nuestra cabeza, pero las sacamos afuera. Muchas gracias. No, a vos. Otro día vamos a hablar de otros viajes. Dale, cuando quieras. Belén Casiamani, de Gen Viajero y Malvinas, como un destino turístico, pero con una deuda que tenemos los argentinos con nuestros combatientes. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.